Bienvenidos a Varones Íntegros, un espacio para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter y nuestro liderazgo, como hombres que buscan honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Aquí encontrarás devocionales, reflexiones, testimonios y herramientas para crecer espiritualmente y vivir con propósito. Gracias por acompañarnos y recuerda, un varón íntegro transforma su hogar, su comunidad y su generación. Déjenos sus comentarios. La Navidad es lo que más celebramos y lo que menos entendemos. Es verdad. A través del año nos preparamos para este momento y realmente es esta festividad la que acobija tantas cosas, ¿no? Lo familiar, lo comercial, lo político. Es donde surgen divisiones y también se terminan algunas enemistades. La Navidad hace muchas cosas, pero realmente no entendemos qué es la Navidad. Para poderla entender tenemos que primero transportarnos a ese tiempo donde una pareja tiene su primer bebé en un pesebre y realmente nos lo pintan como algo bonito, algo estéticamente agradable, algo santo, algo, y no sé qué palabra usar realmente, pero tú entiendes lo que yo quiero decir. Pero realmente no entendemos la Navidad. Cuando exploramos un poco qué significa desde el punto de vista de la Biblia, entonces empezamos a ver que tiene mucho más parecido al mundo que tú y yo vivimos hoy en día. O sea, la Navidad realmente, como Dios la programó para nosotros en la historia, como Él orquestó que todo ocurriera, se relaciona mucho más a esos momentos de nuestra vida, los momentos que tú y yo vivimos, especialmente los momentos difíciles. Entonces, ¿me acompañas? Vamos a ver qué significó esa Navidad. Realmente, ¿qué esperó Dios de estos dos seres, José y María, que son los protagonistas, los principales personajes de esta novela en un sentido? ¿Qué demandó de ellos? Pero también ¿qué les prometió? Porque lo mismo es lo que Dios quiere que a través de la Navidad nosotros entendamos. Que Dios tiene demandas para nosotros, pero también tiene promesas. O sea, que nos pide algo, pero nos va a dar algo. ¿Listos? Bueno, primero que todo tenemos que entrar a ese mundo que José y María vivían en el momento. Era un mundo donde políticamente había represión. No había libertad. No había tal cosa como votar por un presidente. No había tal cosa como decidir por quién, a quién auspiciar o a quién no. No podías comentar tus puntos de vista políticos en las redes sociales del momento porque eso te costaría la vida. O sea, había represión total. No había libertad de expresión, no había libertad de religión generalmente. Bueno, aunque Roma era sincretista y permitía muchas cosas, pero sobre todo exigía que se alabara y se adorara a su rey, a su emperador, a su César. César significa hijo de Dios. Y el primer César fue Augusto. Augusto significaba el divino. Realmente él era el sobrino de Julio César, hablando un poco de historia, y fue el primer César. Ese es el momento en que Roma pasa de ser una república a ser un imperio. El primer César mató a más de 300 senadores. Y se impuso un totalitarismo bastante represor, bastante cruel. Y es en medio de eso donde nace el Mesías, donde crecen María y José. Ahora, religiosamente, para ellos como judíos, también la cuestión era un poco difícil. Había mucha opresión religiosa, leyes infinitas, difíciles de cumplir. Había bastante discriminación en las clases sociales. Si tú eras cercano a alguien del templo, y el templo era el centro político, comercial, religioso, social de Israel. Si no eras nadie, terminabas siendo un carpintero. O sea, José era del estrato social más bajo que existía. Entonces, de nuevo, esa era la realidad en la que ellos vivían. No había mucha esperanza del futuro, no había libertad, no se podían proyectar con sus sueños, había mucha represión, mucha opresión en todo sentido. En medio de eso es que llega la primera Navidad. Ahora, algo que tienes que entender también es que celebramos la Navidad en diciembre, pero no ocurre en ese momento. ¿Te acuerdas que hubo un censo? Por eso María tuvo que ir con José hasta la ciudad donde nació, hacia él, en Belén. Ahí nace Jesús, en Belén. Tienen que ir a inscribirse en su ciudad natal. Ella estaba a punto de dar el bebé, tenía 9 meses de embarazo ya.
ese camino se hace en el verano. Hay muchas señales que nos dicen que el nacimiento de Jesús ocurrió por allá a final de julio, tal vez agosto. Uno de los pastores que estaban afuera son pastores que están de noche porque sus ovejas se están alimentando de las cosechas que quedan, de los restos de las cosechas que se han recogido. O sea, final del verano. También históricamente ese censo se hizo al final del verano. O sea, celebramos en diciembre, pero no tiene nada que ver con nieve ni nada que ver con el final del año. Entonces, en medio de eso nace el Mesías. Pero quiero que me acompañes a ver desde dos perspectivas. ¿Qué significó para María? ¿Y qué demandó Dios de ella? ¿Y qué significó para José? ¿Y qué demandó Dios de él? Ahora, y respectivo del género de ser hombre o mujer, para todos nosotros, Dios va a demandar las mismas cosas. Las que demandó para José y María las va a demandar para nosotros. En este momento en que empieza a terminar el año y empezamos a reflexionar de qué ha sido nuestro año y cómo hacer del próximo año algo mejor. ¿Me acompañas? ¿Listo? ¿Lista? Bueno, vamos a leer el pasaje donde nos dice sobre el anunciamiento a María, algunos versos, porque tú lo has escuchado tal vez antes, pero dice así en el libro de Lucas en el Nuevo Testamento, desde el verso 26 en adelante. Dice: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Dios está contigo, le dice. Hay varias cosas que nos dice Lucas el doctor para que tú y yo, o más bien para que los receptores de este libro, los que recibieron esto en ese primer siglo, entendieran el porqué del Mesías, de Jesús, que sí era el Mesías. José es descendiente de David. Ahí viene el linaje, por un lado. Y nos dice al mismo tiempo que María queda embarazada, ahorita que es el anunciamiento de parte de Dios. O sea, no hay simiente humana en un sentido. Es descendiente José de David, pero él no es el padre biológico de Jesús, es lo que nos va a decir el anunciamiento. Entonces, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. O sea, a ella no le asustó el ángel, le asustó el saludo. Lo que el ángel dijo de ella, como bienaventurada. Da de ella una gran descripción. Dice: has recibido el favor de Dios. O sea, el favor de Dios estaba sobre el sumo sacerdote. El favor de Dios estaba sobre el Israel como nación. El favor de Dios venía cuando se hacía un sacrificio grande en el templo en un momento específico, pero no a una joven de tal vez 13, 14, 15 años máximo, que no es de estirpe alta, que no es de la alta sociedad, que es pobre, que no está relacionada con alguien del templo, no tiene ese linaje. Ante estas palabras, María se perturbó porque dijo: ¿qué es este saludo? No tengas miedo, María, le dijo el ángel. Te he concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, dice ella. Yo soy virgen, todavía no he estado con José, no estamos casados. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ahora, esto es una burla. Acuérdate, ¿quién era el César? César significa Hijo de Dios. Y el ángel y todo lo que pasa en el anunciamiento, sería interesante pasar algunos programas metiéndonos muy adentro en detalle en todo lo que pasó. Pero solamente se le llamaba Hijo de Dios a César. Eso significa el César, el Hijo de Dios. Ser hijo de Dios era igualarse a Dios. Por eso el César también usaba una palabra que se llama vicario. Él era el vicario de Dios, la representación exacta de Dios. Para nosotros, hijo de significa descendiente de. Para ellos no necesariamente. El César era el Hijo de Dios. Ahora el ángel le dice: este Jesús va a ser el verdadero Hijo de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que vemos en la Navidad para María es que Dios quiere aclarar los conceptos erróneos que existen sobre Él, sobre quién es Dios, sobre quién es su Hijo. Por eso lo primero que dice el ángel es: este Jesús es el verdadero César, es el verdadero Hijo de Dios. Hay muchas personas que se dicen ser la representación de Dios, solo Jesús lo es. Dice: también tu pariente Isabel va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Le habla también de la tía
Elizabeth, perdón. Y luego más adelante María sale corriendo y se da cuenta que sí, ella es la mamá de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué vemos de María? ¿Qué cosas vemos que ella hace y de lo cual nosotros también podemos aprender? Mira, lo primero que vemos es que María demuestra conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a ella no le asusta que un ángel se aparezca. Ella sabe, históricamente los ángeles se aparecen. Ella sabe, como mujer judía, que vendría el Mesías. Isaías ya había dicho que nacería de una virgen. Dios lo había dicho. Ya. Ella entiende esto. Cuando el ángel se aparece, ella sabe que este mensaje viene de parte de Dios. O sea, ella está entonada con la sintonía de Dios. Ella entiende que viene de Dios. Ella no dice, bueno, ¿cómo sé que esto es de Dios? Ella no le pregunta al ángel, ¿qué tal que tú seas un demonio y no un ángel? Ella no se pregunta si se equivocaron de la persona y debía ir a la vecina y no a ella. O sea, ella entendía cuando Dios hablaba. Ella sabía que Dios lo hacía y pudo percibir eso. Entonces, lo primero que hace importante esta Navidad, en medio de todo para ellos, es la percepción espiritual, que es esa humildad que le lleva a reconocer, hay un Dios, no soy yo, ese Dios habla y yo escucho. Ella dijo y respondió de esa manera, dijo que se haga conmigo lo que el Señor desea, que se haga conmigo. Y el cántico de María más adelante, desde el verso 46, empieza así. Mira, dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella llama a Dios su Salvador y ella sabe que lo que el Mesías va a hacer viene como un beneficio primero para ella, como mamá del Mesías. Se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Mira la actitud de ella. Para escuchar a Dios, esa humildad que ella refleja. Desde ahora me llamarán dichosa por todas las naciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Este es un cántico que ella expresa en ese momento y yo creo que el Espíritu Santo la guía a impromptu, o sea, de repente ella empieza a cantar, es un cántico, y empieza a decir cosas como era costumbre en esa cultura, a expresar cantando todo lo que siente, y empiezan a salir cosas de ella que ella creía, como la importancia de ser humilde ante Dios, la misericordia de Dios, el hecho de que ella se ve como una sierva para Dios y reconoce que ella necesita la salvación que Dios trae a través de su Hijo. O sea, ella, primero que todo, reconoce la voz de Dios, pero segundo, está dispuesta a recibir lo que la voz de Dios le dice. Y por eso en el cántico expresa todo eso. Entonces, dos cosas claves que son importantes que tú y yo entendamos. Primero, María entiende la voz de Dios. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿sabemos escuchar la voz de Dios? ¿Sabes cuando Dios está tratando de hablarte? ¿Sabes cuando Dios está inquietando y está ahí tocando tu corazón, pidiéndote algo, diciéndote algo? Si no haces eso, va a ser muy imposible entender realmente el significado de la Navidad y vivir ese significado a través del año. Entonces, uno, la clave, la palabra de Dios, en escuchar a Dios. Dos, entender que para escuchar a Dios, recibir lo que Él tiene para mí, yo tengo que ser una persona humilde. Hay muchos versos de la Biblia, empezando en Santiago capítulo 4 al final, donde dice que Dios humilla a los enaltecidos. Él odia el orgullo, pero que Él exalta a los humildes. Y eso es lo que está haciendo con María. María expresa eso. O sea, para que Dios te hable, para que tú recibas los mensajes de Dios, tienes que, a propósito, trabajar en crear un corazón humilde, ser una persona humilde, que tiene el concepto apropiado de sí mismo, de sí misma, que piensa en otros más que en él mismo, ella misma. O sea, cuando tú te conviertes en esa clase de persona, vas a recibir los mensajes de Dios. Vas a ser escogida por Dios para algo especial, como fue María. ¿Ok? Entonces, no solamente la palabra, pero también quien era ella, era humilde. Pero María entiende que su llamado es el ser el instrumento de Dios para otros y está dispuesta a hacerlo. Porque mira que lo que Dios le trae, y más adelante cuando empiezan a hablar el profeta que esperó a ver el Mesías en el templo, más adelante, o la mujer viuda que esperó 70 años al Mesías después de haber enviudado, los dos reciben el premio de ver al Mesías. Pero el profeta le dice esto, le dice que el corazón de María iba a ser traspasado, iba a ser herida con una espada por el futuro del Mesías, porque este hijo iba a ser entregado por muchos. O sea,
María recibe un mensaje que no necesariamente es para vivir una vida, como siempre digo yo, larga, saludable y próspera. Para mí, los que me importan, realmente vivimos con ese propósito. Ella sabía que el llamado de ella era ser un instrumento para servir a otras personas, para beneficiar a otras personas, su sufrimiento para que otros recibieran alegría. ¿Sí ves? Entonces, la Navidad significa eso. La Navidad significa Dios hablando a personas humildes que están dispuestas a ser instrumentos de Él para que otros sean beneficiados a cuesta de su propio sacrificio. Esa es la Navidad. Eso es lo que Dios pidió de María. Ahora, vamos ahora a José, ¿ok? Porque es bastante interesante lo que Dios pide de José también. Mira, en aquella época, la Biblia nos dice que María quedó embarazada, pero ellos no estaban casados todavía. José estaba en el tiempo que usaban los comprometidos para ir a construir una casa. Las casas eran pequeñas, eran de barro, una casa tal vez de 6 metros por 6 metros, algo así, un solo cuarto. Él está haciendo eso y de repente María queda embarazada. Y cuando María le dice que está embarazada, ¿te imaginas a José? ¿Te imaginas lo que fue para él escucharla decir estoy embarazada y es del Espíritu Santo, o sea, es de Dios? José no está ahí con ella, está trabajando, preparando todo para llevarla a vivir con él cuando se casen. Él no cree esto, por eso él piensa huir. ¿Por qué? Mira las opciones que tiene. Si José se queda y María está embarazada, los pueden apedrear, de acuerdo a la ley de Moisés. Los podrían matar apedreados. Era pena de muerte que una virgen quedara embarazada antes de casarse. Eso es lo que están pasando ellos. Pero también puede pasar algo. Él dice, si yo me voy, si yo escapo, entonces ellos van a pensar que yo forcé a María y estoy huyendo y que es mi culpa. No, ella no tiene nada que ver en esto. Yo la forcé y estoy huyendo para que no me maten a mí. Eso es lo que él quería hacer. Él quería protegerla a ella y quería huir. Por eso el anunciamiento del ángel para él es un poco diferente. Entonces, vamos a verlo acá. Dice así, en el libro de Mateo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue de así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, mira esto, justo, y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Mira, hay tantas referencias a lo que era el mundo del momento. ¿Tú sabías que cuando el César visitaba un lugar, un pueblo, una ciudad, la visita del César se le llamaba el advenimiento? Un advenimiento. Nosotros decimos que la Navidad es el advenimiento, porque era Dios visitando ese lugar. Dios con nosotros, decía la gente. Cuando llegaba el César tenían que decir Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y el ángel acá está diciendo, Él no es el verdadero Dios con nosotros. Este Jesús es el Hijo de Dios, el César, Dios con nosotros. Y le dice a José, José, mira, lo que voy a pedir de ti es gigante, es difícil de cumplir. Va en contra de todo sentido común, va en contra de lo que van a decir tus padres, va en contra de lo que de tus amigos. Vas a tener que recibir la burla de tus amigos, la posibilidad de ser apedreado. Vas a tener que enfrentar mucho, José, pero, mira, Dios va a estar contigo. Dios con nosotros. Tu hijo es Emmanuel. Vale la pena. Entonces, de nuevo, mira lo que significó para ellos. Para los dos, el anunciamiento de la Navidad era realmente una sentencia de muerte. Era estar dispuestos a ser rechazados por familiares, a que no se les permitiera entrar al templo de nuevo. No podían ir con todas las personas al templo. ¿Te imaginas eso? De que porque decides casarte nunca puedes volver a entrar a un centro comercial ni comprar ropa en una tienda. No puedes entrar a ningún sitio comercial. ¿Te imaginas que para hoy eso? No solo eso. ¿Sabes que María
de ahí en adelante, desde que naciera su hijo, lo iban a llamar un hijo bastardo, nacido fuera del matrimonio. Y ese hijo bastardo no iba a tener oportunidad de proyectarse en la vida. No lo iban a aceptar en los mejores colegios ni tampoco en las mejores universidades. O sea, tenía que estudiar él solo, prepararse él solo. Muy difícil iba a ser conseguir un trabajo para ese hijo bastardo. La sociedad lo iba a ver por encima del hombro. Y José iba a tener que vivir con eso. José le enseña su trabajo. Ahora, vamos más adelante porque lo otro que malentendemos es el pesebre. Es qué pasa cuando por fin ellos llegan ahí al nacimiento. Hay un edicto. Dice el César que todos los pueblos tienen que ir a la tierra natal del papá para ahí inscribirse. Entonces José va con María y traen ahí nace Jesús en el pesebre. Pero no es un pesebre como nosotros pensamos. No es una canastita bien decorada, limpia, bonita para poner el bebé, con pañales de tela. No lo era. En aquel tiempo las casas se hacían de manera elevada, las casas de los estratos más altos, ¿no? Los que tenían animales, y de noche, para protegerlo de fieras y todo, guardaban a los animales debajo de las casas, en el sótano de la casa. Tal vez era un lugar de 2 metros de alto, sea mucho, 6 por 6. Pero ahí estaban todos los animales juntos. Allí había estiércol. Allí no entraba el aire acondicionado. Allí no había piso de madera o de piedra o de mármol. No, era barro. Allí tiene que José llevar a su esposa para que naciera su primogénito, el Salvador del mundo. Entonces Jesús nace no en un pesebre limpio, decorado, de paja, hermoso. No, nace en medio del estiércol de animales. ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, yo creo que es porque Dios nos quiere decir que a Él, para que su hijo nazca, a Él no le molesta ni le asusta que tenga que nacer en medio de toda esa podredumbre, de esa porquería. Porque ¿sabes qué? El Hijo de Dios también tiene que nacer en la porquería de tu corazón y de mi corazón. ¿Verdad? Los seres humanos, como somos. Y el Hijo de Dios viene a vivir ahí y es un reflejo, una ilustración de lo que quiere hacer con nosotros. Entonces, Él demandó muchísimo de ellos. Pero José también entiende que es Dios el que habla, porque cuando el ángel le habla está dispuesto a hacer lo que sea. José tiene conocimiento de Dios y por eso el ángel le dice: José, acuérdate que Isaías, el profeta, dijo que tenía que nacer el Mesías de una virgen. Y le habla, le da ese argumento a él y entendemos por ahí que José entendía eso, sabía eso. Como hombre judío también sabía las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, él conoce las escrituras, él sabe escuchar a Dios también. Pero también esto, José es un hombre humilde como María y está dispuesto a obedecer lo que el ángel diga en contra de todo lo que él es y lo que le va a costar a él. ¿Cómo iba a convencer a sus padres de que realmente era el Espíritu Santo? ¿Cómo le iba a decir a sus amigos? Tantas cosas que iba a pasar. José, la Biblia dice que era un hombre justo y va a hacer lo correcto. Lo que vemos en él y en María es que los dos están dispuestos a obedecer, aunque realmente por esa obediencia están eliminando muchas probabilidades de futuro para ellos y para su bebé. La provisión. José, como hombre que tenía que proveer, se pregunta: ya no me van a dar un trabajo. ¿Cómo voy a alimentar a María y a ese bebé? Protección. Ya no van a tener la protección del templo porque era un hijo bastardo el que tenía. Por lo que él había hecho, civilmente no iba a ser protegido. ¿Quién los iba a proteger? No solo eso. ¿Cómo se iba a proyectar ese hijo que no iba a tener los beneficios y el favor del mundo para buenos estudios, para buenos trabajos? Mira, ahí es donde lo que Dios nos ofrece en la Navidad es exactamente eso. Cuando tú y yo entendemos que la Navidad es Dios acercándose a nosotros, su hijo naciendo en medio de lo peor, que fue ese pesebre, ese establo lleno de estiércol, porque un día nace en tu corazón y el mío, cuando venimos a Él por fe. Ahora, lo que Él ofrece también es fabuloso. Él ofrece 3 cosas. Cuando tú y yo obedecemos, que es el mensaje de la Navidad, y estamos dispuestos a ser instrumentos suyos para beneficio de otros, Dios provee, primero, provisión; segundo, protección; y tercero, proyección. Voy a hablarte de cómo ocurren estas 3. ¿Listos? Mira, primero que todo esto. ¿Cómo ocurre la provisión?
José, ¿cómo va a alimentar a su familia? Él sabe que no le van a dar trabajo. Entonces, de repente, llegan 3 hombres a ese establo, tal vez, o no sé dónde está en ese momento. La Biblia dice que estos hombres, cuando vieron la estrella, empezaron a caminar porque había nacido el bebé. Ese es un camino de más o menos 1 año, tal vez. Vienen desde lo que hoy en día es Babilonia, ya al otro lado de Irak. Perdón, lo que es Irak, antes era Babilonia, más allá, de muy lejos, siguiendo la estrella. Pero vienen llenos de tesoros. Lo que ellos traen realmente es un tesoro. Y tal vez el niño tiene 1 año, ya no están en el pesebre, pero se han quedado ahí en Belén. Y dice esto. Dice, al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En el momento en que ellos no tienen nada y por la obediencia pierden toda posibilidad de que les vaya bien, Dios manda 3 reyes, 3 hombres sabios de otro país que vienen con muchísimo oro. La mirra era un perfume muy, muy caro que podrían vender y tener suficiente para vivir por años, aparte de todo el oro que le trajeron. Y el incienso igual. Es Dios diciéndoles, José, tranquilo. María, tranquila. Yo voy a proveer porque ustedes obedecieron. Yo voy a darle lo que ustedes no pueden lograr porque en un sentido se pegaron un disparo en el piso obedeciendo, en el pie obedeciéndome. Generalmente Dios hace eso. Nos pide cosas difíciles. Te va a pedir que de pronto simplemente digas no a ser una persona corrupta en el trabajo. Y por eso te echen del trabajo. Y te preguntas, ¿cómo voy a sobrevivir? Tal vez es decir no a un novio o una novia exigente que te pide hacer cosas que sabes que no son las correctas. Y tú dices, pero y después no me voy a casar. La Navidad es Dios diciéndonos que tomemos pasos al vacío cuando Él lo pide. Pero Él va a estar listo a recogerte. Eso es lo que está haciendo con ellos. Les pidió arrojarse al vacío, un suicidio social. Es estar dispuestos a que el futuro no sea tan brillante como antes planeaban porque están diciendo no a una relación, no a un trabajo, no a hacer algo que no está bien hacer, decirle no a un superior cuando te pide que hagas algo que es indebido. Y Dios dice, yo te voy a cuidar. Y lo primero que te da es esa provisión. Y ahora tienen suficiente para vivir por muchísimos años. Pero también Dios ofrece protección. ¿Por qué? Porque quedas desvalido. No vas a tener la protección de una gran empresa, de un gran país, de un hombre o una mujer que te ofrece algo. Entonces, miren cómo viene la protección. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Sí ves? Tú y yo no podemos prever qué viene en el futuro hacia nosotros, nefasto, negativo, malo, o hacia tus hijos. Pero Dios sí. Y Dios dice, yo te voy a dar la protección que nadie te puede dar. Tú no te puedes proteger de Herodes, yo te voy a proteger de Herodes. Tú no te puedes proteger de tu jefe, yo te voy a proteger de tu jefe. Tú no te puedes proteger de esos líderes políticos corruptos, opresores, que están creando un sistema que va a ser dañino para ti, pero yo sí te puedo proteger. Cuando hay opresión, represión, falta de libertad, falta de expresión, no hay nada de eso, dice Dios, yo te ofrezco todo eso. Y es lo que le ofrece a ellos. Primero, la provisión. Luego le dices, vete a un lugar donde esa provisión la puedas usar por un tiempo, Egipto, hasta que yo te llame de nuevo. Pero la tercera es esta, proyección. Porque tú dices, ok, si no tengo dinero para enviar a mi hijo al mejor colegio o a la mejor universidad, si va a triunfar. Si estoy dispuesto a decir no a ser parte de un sistema corrupto y por eso me sacan del club, por eso no me dan crédito, por eso voy a estar sin trabajo, por eso Dios dice, ¿sabes qué? Yo soy quien proyecta a tus hijos, yo soy el que proyecta tu vida. Mira cómo lo hace. De esta manera. Dice, así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel, después de pasar un tiempo en Egipto. Dice, pero al oír que Arquelao reinaba en Judá en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, y si ves un común denominador, Dios hablándoles en sueños, a través de ángeles, pero Dios guiándolos a través de todo este drama. Es como el desarrollo de una novela, una película de drama. Le dice, no vayas
advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Wow. Mira, Jesús de Galilea es llamado Jesús de Galilea. El Mesías iba a ser de Galilea, pero también el Mesías iba a crecer en Nazaret. Era un nazareno. ¿Te acuerdas que decían qué bueno puede salir de Nazaret? Más adelante lo van a decir. Era un dicho en ese tiempo. Nosotros decimos lo que ocurre en Vegas queda en Vegas. Hablando de la ciudad de Las Vegas, donde la gente va a hacer cosas que no quieren que nadie más sepa, se queda allí. Bueno, había un dicho en ese tiempo que decía, nada bueno sale de Nazaret. O sea, de ahí nunca sale nadie que sea digno de admirar en política, en negocios, en deportes. O sea, Nazaret no producía ningún ciudadano destacable. Y Jesús, vaya. ¿Por qué todas estas enseñanzas, si te das cuenta? Es Dios llegando a personas que no eran las más reconocidas, las más aptas para triunfar. Tal vez como tú y yo, tal vez como sentimos nosotros a veces. Sentimos que mi trasfondo, lo que ha pasado en mí, lo que he hecho o lo que me han hecho, me descalifica de una gran vida. Pero mira, Dios llega a una mujer joven de 13 a 15 años de edad tal vez, queda embarazada y tiene un hijo bastardo, rechazada por la sociedad. Un hombre cuestionable. Si no es de él o es de él. Tal vez los amigos nunca iban a estar seguros. Los papás no sabían. Jesús nace en medio de la porquería de un establo, porque un día van a ser en tu corazón y mi corazón. Él llega a limpiar lo sucio. No espera que estés limpio o limpia para entrar. ¿Me entiendes? Y no solo eso, crece en Nazaret, donde realmente se dice, vivir en Nazaret es no tener futuro. Y la gente salía para buscar algo mejor. Dios dice, ¿sabes qué? La proyección no depende del lugar donde vives necesariamente, donde van tus hijos a estudiar necesariamente. El líder más grande de la historia, el que transformó al mundo, al que todavía 2000 años después, gente en todas las culturas, en todos los países, siguen rindiéndose y siguiendo, estando dispuestos a morir por él. Este Jesús escogió nacer en medio de la porquería de un establo, donde estaba el estiércol de los animales, y no en medio del lujo que él hubiera podido escoger. ¿Por qué? De nuevo, la Navidad es mucho más real de lo que nos imaginamos. Tiene mucho más que ver con nuestra vida, que incluye los errores que hemos cometido este año, que incluye los pensamientos de que tal vez no va a haber proyección, protección, provisión para mí en el que viene. Pero la Navidad es Dios diciendo, solo escúchame, solo estás dispuesto, cambia y vuélvete una persona humilde, que es depender de mí, no depende de ti. Y tercero, obedece. Eso es lo que ellos hicieron. Que tu Navidad sea diferente, muy diferente, para que la vivas o porque la vives desde el punto de vista de sus protagonistas originales.